El Ministerio de Salud Pública entregó el informe de análisis de los asambleístas correspondientes a los periodos 2013-2017 y 2017-2021, en el cual se detalla el tipo y porcentaje de discapacidad de los datos registrados en el sistema de información en línea. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos al licenciado Sebastián Palacios. Él es asambleísta por Suma. Asambleísta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches. Un saludo a usted, a todas las personas que nos escuchan. Asambleísta, ¿qué pasa ahora con el proceso de investigación por la entrega fraudulenta de los carnets de discapacidad? ¿Qué queda pendiente ahora que, como dije al inicio de esta entrevista, ya el Ministerio de Salud entregó el informe de los análisis de los asambleístas correspondientes al 2013-2017 y 2017-2021? ¿Qué estaría faltando todavía? Bueno, María del Carmen, esa era una información valiosísima que la estábamos esperando como comisión para poder emitir el informe que tenemos que entregar al Pleno y entregarle al país. La Comisión de Salud está haciendo toda una investigación, un proceso de fiscalización, justamente para definir, en base a la información que nos entreguen, quiénes son las personas que efectivamente han obtenido un carnet de discapacidad de forma irregular, de forma ilegal, de forma fraudulenta, y quiénes quizás sí tenían una discapacidad y obtuvieron el carnet de forma legal. Creo que va a ser importante dar esa información al país porque este escándalo de los carnets de discapacidad entregados de forma fraudulenta han indignado a toda la población y obviamente lo que esperamos ahorita son respuestas y las respuestas van atadas a responsables y a sanciones que van a tener esos responsables. ¿Y qué datos están arrojando? ¿Ustedes ya analizaron, todavía no, esta información que fue entregada por el Ministerio de Salud o cuándo va a ser analizada? María del Carmen, entiendo que la información fue entregada literalmente hace minutos. Hasta hace unas horas aún estábamos hablando de la falta de información. Así es. De hecho, se le dio un ultimátum al ministro de Salud Pública para que entregara eso, a Juan Carlos Ceballos. Efectivamente, porque sin la información fuente del Ministerio de Salud, difícilmente podríamos llegar a conclusiones, porque obviamente hemos tenido nosotros varias comparecencias en la Comisión de Salud de asambleístas, de autoridades, y hay que contrastar esa información con quienes entregan los carnets de discapacidad y quienes están haciendo auditorías para conocer quiénes han sido esos malos funcionarios que han dado los carnets de forma fraudulenta. Entonces, ya con la información del Ministerio de Salud nos tenemos que sentar a contrastar la información y de esa forma poder sacar las conclusiones. Recordemos, María del Carmen, que nos planteamos algunos objetivos como Comisión de Salud. Por un lado, sí, está definir quiénes son esos asambleístas que han sacado un carnet de forma fraudulenta y se han abusado de esa figura para obtener beneficios de excepciones tributarias como la importación de vehículos. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que esto no vuelva a pasar, es decir, que el proceso de obtención de carnet de discapacidad sea perfeccionado con un nuevo sistema que cambie y que sea absolutamente ágil, transparente y sencillo, no tan burocrático y problemático como es hoy en día. Y la tercera, el tercer eje de acción o el tercer objetivo es que el Ministerio de Salud y el CONADIS les den respuestas, María del Carmen, a esas miles de personas que teniendo una discapacidad han estado luchando durante años por obtener un carnet de discapacidad y no lo han logrado por alguna razón, porque les han dado vueltas, porque les han pedido que vuelvan en una semana o algunos casos, y tenemos denuncias de eso, de gente que les han querido cobrar por darles un carnet de discapacidad. Entonces, de eso también tenemos que asegurarnos que existan respuestas. ¿Cuáles serían las sanciones para aquellos legisladores, para aquellos asambleístas que finalmente, después de una ardua investigación, se pueda descubrir que accedieron de forma irregular a esos carnets de discapacidad? Me imagino que tendrán alguna sanción ejemplificadora para evitar que este tipo de acciones vuelvan a darse en un futuro. Claro que sí, María del Carmen.
sería lo mínimo que estas personas sean sancionadas después de actuar de una forma tan baja, abusarse de un carnet de discapacidad para beneficiarse, es terrible. Y obviamente lo que sucedería si es que nosotros llegamos a la conclusión, en base a la información que nos dé el Ministerio de Salud, que un carnet fue obtenido de forma irregular, de forma fraudulenta, o que hay indicios, porque puede ser que no lleguemos nosotros a tener la conclusión como tal, pero que hay indicios de eso, inmediatamente tiene que ser la Fiscalía la que defina cuál va a ser la sanción, porque habrían incurrido no en cualquier error o en cualquier falta, sino en un delito. Y al ser un delito, la Fiscalía debe definir tanto la responsabilidad como la pena que tendría esa persona. ¿Qué pasa con aquellos asambleístas que hasta el momento teníamos conocimiento que tenían pues un carnet de discapacidad? Estamos hablando de Fabricio Villamar, de Israel Cruz, de Marcia Arregui y de Ramón Terán. Me imagino que ya con ellos, teniendo conocimiento de que contaban con este carnet, pues ya se habrá hecho alguna investigación sobre cómo lo obtuvieron, es decir, si fue de forma regular, algo que ya esté claro dentro de la comisión. Claro, nosotros el día en que recibimos a todos los asambleístas que han sido señalados dentro de la comisión, les hacíamos preguntas, ¿no es cierto? Bueno, díganos cómo sacaron el carnet de discapacidad, cuánto tiempo se demoraron, cuál fue el proceso que siguieron. Lo hicieron a través de una llamada telefónica, como denuncian algunas personas. ¿Cuáles fueron los argumentos y los requisitos que ustedes incluyeron dentro del trámite? Debo ser sincero, la mayoría de asambleístas pudieron responder, incluso algunos dieron más información de la que debían de su caso personal, de la enfermedad que tienen y demás. Sin embargo, hubo otros que no quisieron colaborar, que no dieron información y que se remitieron. ¿Y cuáles son esos otros? ¿Podríamos conocer nombres? Claro que sí, específicamente el asambleísta Villamar no quiso responder dentro de la comisión. Lo que dijo es que iba a esperar a la información que dé el Ministerio de Salud, que sea una información oficial. Y de hecho fue un momento bien complicado el que hubo dentro de la comisión, porque cuando se le preguntó en qué fecha había sacado el carnet de discapacidad, dijo que no podía dar esa información porque necesitaba confirmación del Ministerio de Salud. Y Stalin Basantes, que es uno de los veedores que está acompañando este proceso de fiscalización, tomó la palabra y dijo: asambleísta, esto no es un juego. La fecha de la emisión del carnet está en su carnet de discapacidad, ¿no? Basta con mirarlo y mostrarlo para ver en qué fecha fue emitido. Entonces, la conclusión del presidente de la comisión ese día fue que nos llamaba la atención que no haya una colaboración ese día por parte del asambleísta. Pero obviamente, tanto este asambleísta como el resto dijeron que habían obtenido el carnet de forma legítima, de forma legal. Entonces, por eso se vuelve tan importante, María del Carmen, insisto, el que nosotros podamos contrastar lo que nos han dicho dentro de la comisión con la información que nos dé el Ministerio de Salud. Será el Ministerio de Salud el que nos diga si efectivamente cumplieron con los requisitos, si efectivamente siguieron el proceso, si efectivamente tienen o no una discapacidad. Y, obviamente, cuáles son esos documentos con los cuales siguieron el trámite, porque ya sabemos que, según ha dicho el Ministerio de Salud, hubo duplicaciones en los documentos médicos, los certificados médicos que se incluyeron en varios trámites de entrega de carnets de discapacidad. Entonces, ojalá que ningún asambleísta haya cometido ese delito. De todos modos, será el Ministerio de Salud el que nos confirme aquello, y por eso va a ser tan importante analizarlo. Hoy que ya ha llegado hace minutos este informe, lo primero que vamos a hacer es ponernos a revisar. Y hoy mismo van a revisar ese informe que ha sido entregado por el Ministerio de Salud para la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Vamos a pedir inmediatamente que la comisión nos remita a los asambleístas miembros de la comisión y que el presidente de la comisión nos convoque a una sesión para poderlo analizar ya entre todos. De todos modos, los tiempos están plasmados. Nosotros hemos puesto un plazo hasta el 21 de agosto para ya contar con un informe. Y lo importante va a ser que este informe tenga respuestas. De nada serviría
que la Asamblea diga lo que ya se sabe. Así es. Necesitamos, dentro de este informe, mostrar respuestas, mostrarle la verdad al país y obviamente llenar esa expectativa que está además acompañada de mucha ira, frustración, indignación, así de los es. ciudadanos. Asambleísta, entonces son varios puntos los que van a ser investigados dentro de esta entrega de carnets de discapacidad. Es decir, no solamente el hecho de que de verdad tienen una discapacidad que amerite la entrega de estos carnets, sino además cómo fueron obtenidos, porque en caso de que sí tuvieran efectivamente esa discapacidad, también habría que revisar si se siguió el trámite que sigue cualquier ciudadano común y corriente para obtener uno de esos carnets. Efectivamente, que no se hayan saltado los pasos, que hayan cumplido con el proceso establecido. Hay que definir además, María del Carmen, es muy importante definir las dos vías, porque en todas estas entregas, que recordemos, solamente en pandemia se ha descubierto que se entregaron más de 3,000 carnets de discapacidad. Esto es inaudito. Inaudito. Y alrededor de 20 funcionarios públicos están involucrados en esta entrega fraudulenta. Eso le iba a consultar. ¿Cuántos más se habrán entregado anteriormente? Entonces, esto es de doble vía. Identificar quiénes entregaron el carnet y a su vez identificar quiénes fueron beneficiados, entre comillas, de la obtención de esos carnets. Y obviamente que existan las sanciones correspondientes para tanto quienes entregaron como para quienes se beneficiaron. Ahora, también se va a investigar a otras autoridades del Estado, no solamente estamos hablando de compañeros suyos del legislativo, sino también de otra gran cantidad de funcionarios públicos. Por ejemplo, esa gran cantidad de jueces que también ha salido a la luz, que cuentan con carnets de discapacidad. Estamos hablando de más de 400 servidores públicos que tienen un carnet de discapacidad. Sí, la verdad es que seguramente los casos ascienden a más de 10,000 si es que vemos cuál es el ámbito de investigación, porque estamos hablando de hace 7 años que hemos pedido la información. Entonces, hay un pedido expreso de la Asamblea Nacional a la Comisión de Salud de enfocarse en los asambleístas y en sus cónyuges, no solo de este periodo, también del periodo anterior. Sin embargo, dentro de este análisis y de la información que entrega el Ministerio de Salud, se ha pedido que incluya también a otros funcionarios públicos, políticos, futbolistas, todas las personas que hayan incurrido en este delito, en tener un carnet de discapacidad de forma fraudulenta, y en base a eso irá el informe de la comisión. Ahora, hay que ser absolutamente claros aquí. Hay algunas auditorías que está haciendo el Ministerio de Salud, hay algunas auditorías y exámenes especiales que está haciendo la Contraloría y también investigaciones que ya está llevando a cabo la Fiscalía. Y que no concluyen todavía. Exacto, que no concluyen y que tomarán meses. Entonces, la idea, y como yo lo estoy viendo, es que este informe que haga la comisión, que como he dicho, tiene de fecha límite al 21 de agosto, que es ya en pocos días, sea un insumo que sirva también para todos esos procesos que se están haciendo en cada una de las instituciones, sobre todo en la investigación que hace la Fiscalía. Y cuando estuvo la fiscal dentro de la comisión, yo le pregunté expresamente, le dije, señora fiscal, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Porque no queremos entorpecer la investigación que ustedes están haciendo. Y nos dijo, ustedes sigan el camino de la fiscalización, investigando y pidiendo la información a las autoridades, y el momento en que tengan algunos insumos, algunas conclusiones, envíennos para que nosotros como Fiscalía podamos incluir dentro de los procesos que estamos llevando. Entonces aquí hay varias fases o varios momentos. Esto no se acaba el 21 de agosto. Esto seguramente traerá mucha cola que cortar, insisto, con estas auditorías que lleva la Contraloría, el Ministerio de Salud y la investigación que hace la Fiscalía. Sin embargo, el informe que arrojen la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, lo que sí va a traer es una decisión, digamos, en cuanto a los legisladores, con relación a aquellos que obtuvieron los carnets de discapacidad de forma irregular. Me imagino que esto, obviamente lo que usted me dice, lo que se entregue va a servir pues para la Fiscalía, para otros procesos que se estén dando al momento con relación a este mismo caso. Sin embargo,
lo que ustedes, ese informe que ustedes entreguen este 21 de agosto, sí va a servir para tomar decisiones sobre qué se va a hacer dentro de la Asamblea Nacional con esos legisladores que pues se encuentren este tipo de irregularidades en esos carnets de discapacidad que hayan sacado para ellos o para sus cónyuges. Exactamente, María del Carmen. Usted ha sido muy clara en cuál tiene que ser el enfoque de uno de los puntos del informe que presente la comisión. Y por eso es que yo le decía al Ministerio de Salud que yo entiendo que hayan auditorías que vayan a tomar meses, pero esas auditorías están enfocadas en esos miles de casos de ciudadanos que han obtenido estos carnets de forma fraudulenta. Y evidentemente hay que continuar con eso es lo responsable. Así es. Pero esta comisión lo que necesita urgente, y qué bueno que ya ha sido enviada la información, esperemos que esté completa y que satisfaga a las expectativas que tenemos, lo que necesitamos es la información sobre esos, ¿qué? 25, 30 casos, no sé, los casos que sean, pero no son demasiados, de los asambleístas y sus cónyuges que hayan obtenido los carnets de discapacidad para nosotros poder identificar dentro de la información si es que es real lo que nos dijeron los asambleístas en la comisión o no, y en base a eso sacar conclusiones, si es que hubiesen indicios también, mostrarlos tal cual para que esto sirva para la Fiscalía y que pueda emitir las sanciones correspondientes. ¿Qué autoridades han comparecido a la comisión y qué queda pendiente? ¿Quiénes deben comparecer? Bueno, han comparecido desde la SENAE, estuvo el Registro Civil, estuvo la DINARDAP, estuvo el SRI, estuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría, la Fiscalía, y hemos tenido también la participación de los veedores, que esto es muy importante, María del Carmen, decirlo, porque hay veedores de la sociedad civil que están dentro de las sesiones de la comisión y que también están haciendo su investigación y sus hallazgos, y deberemos sumar lo que ellos están trabajando dentro del informe también. Todavía no tenemos sus conclusiones, pero es fundamental esto, ¿no? Para que no digan que solamente es la asamblea y los asambleístas los que están trabajando solos. No, tenemos el acompañamiento de veedores ciudadanos que van a hacer que ese proceso y ese informe sea absolutamente transparente y que diga las verdades. Eso es lo que se necesita. ¿Quién falta por comparecer? Bueno, hemos pedido que comparezcan algunos ciudadanos que han sido afectados dentro de su derecho de obtener carnets para personas con discapacidad. Yo le digo a María del Carmen, en el momento en que todo esto se desató, puse un mensaje en Twitter diciendo que toda la gente que ha tenido algún problema en la obtención del carnet me escriban. Y a los 15 minutos tenía más de 100 mensajes. Fue increíble y muy conmovedor. Hemos mandado eso al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud debe darles una respuesta. Entonces vamos a recibir a algunos de ellos dentro de la comisión para conocer su testimonio y sus casos. Y también tendremos una comparecencia de una de las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana que dice tener información que demuestra que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social obtuvo el carnet de forma fraudulenta. Será interesante escuchar eso también para incluirlo dentro de el informe que hagamos en la comisión. Ya después de eso es sentarnos entre todos los asambleístas, los equipos de asesores y armar un informe contundente, un informe, como he dicho, que dé respuestas y que no se quede en lo que ya todos sabemos, sino será en vano todo el trabajo que se ha hecho. Confiamos en eso, asambleísta. Quedamos entonces a la espera de ese informe que usted dice que será entregado hasta el 21 de agosto y esperamos que pues se tomen las acciones necesarias justamente para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a darse nuevamente. Le quiero agradecer al licenciado Sebastián Palacios, asambleísta por Suma, por habernos acompañado en esta entrevista. A usted, María del Carmen, un abrazo. Un abrazo para usted también.